¿Cuál es el misterio sin resolver más extraño? Los asesinatos de los multimillonarios Barry y Honey Sherman fueron encontrados muertos en su mansión de Toronto por su agente inmobiliario. Los encontraron atados al cuello, completamente vestidos en la terraza de la piscina y sin señales de que hubieran entrado. Barry, un filántropo muy conocido, trabajaba en la industria farmacéutica y donaba millones de dólares al año a varias organizaciones benéficas. La policía creyó en un principio que se trataba de un suicidio por asesinato y no siguió otras pistas. La familia inició una investigación privada que encontró que la evidencia no respaldaba esa teoría y, por lo tanto, demostró la incompetencia policial. A medida que el público se fue interesando más, se descubrió que había una disputa familiar por las acciones heredadas de la compañía Apotex. Los sobrinos y sobrinas de Sherman habían iniciado una demanda por su derecho a heredar las acciones, que perdieron y la mayoría aceptó. Los hijos de Sherman contrataron a investigadores privados debido a la ineptitud de la policía de Toronto. Descubrieron que un hombre desconocido había abandonado la propiedad en la época de los asesinatos. El caso es fascinante y es tema de múltiples podcasts, un libro y una película. Asesinatos en Lovers Lane, Houston, Texas. Durante el verano de 1990, Cheryl Henry, de 22 años, conoció a Andy Atkinson, de 21 años, a través de amigos en Yucatán Liquor. Andy estaba en casa durante el verano después de regresar de la Stephen F. Austin State University y los dos comenzaron a salir. El 22 de agosto de 1990, los dos, que ya llevaban saliendo unas 2 semanas, habían planeado una cita doble con la hermana menor de Cheryl, Sane. Cada pareja se fue por su lado para continuar la noche. Sane dijo que le dio un beso de buenas noches a su hermana y le dijo te amo alrededor de las 11:30 de la noche. Era lo que siempre hacían. Pero cuando Sane se despertó por la mañana, Cheryl todavía no estaba en casa. Y en la casa de Andy, él tampoco había regresado. Ambas familias se comunicaron con la policía. Se llevó a cabo una búsqueda de la pareja y del automóvil en el que se encontraban, el Honda Civic blanco de Andy. A primera hora de la tarde del 23 de agosto, la policía de Houston localizó el automóvil de Andy después de que un guardia, que estaba haciendo un registro en una zona industrial, lo llamara. Estaba estacionado en un callejón sin salida aislado en Enclave Road, una zona que suele usarse como callejón para amantes. Cuando la policía se acercó al coche, quedó claro que había sucedido algo terrible. Las ventanillas estaban bajadas y la llave todavía estaba en el contacto. Los asientos estaban echados hacia atrás y había un casete en el salpicadero. En el suelo del lado del pasajero había zapatos y un bolso de mujer. Pero lo más escalofriante era que había señales recientes de sangre en el coche. Poco antes de medianoche, los perros llevaron a la policía a una zona a unos 200 metros del coche de Andy. Parecía que habían colocado a propósito un palo de golf y 3 pelotas de golf, apuntando a trozos de una valla de cedro podrida en el suelo. La policía miró debajo de los trozos de valla y encontró el cuerpo de Cheryl. Estaba boca abajo. Le habían cortado la ropa y la habían tirado cerca de sus restos. Tenía las manos atadas a la espalda con una cuerda de cáñamo. Había sido agredida sexualmente y le habían cortado la garganta con 3 tajos. Cerca de su cuerpo también había un billete de $20. La búsqueda de Andy continuó. A la mañana siguiente, a unos 100 metros del cuerpo de Cheryl en la línea de árboles, las autoridades descubrieron el cuerpo de Andy. Estaba completamente vestido, con la espalda apoyada contra un árbol y las manos atadas, como las de Cheryl. Y, al igual que Cheryl, también le habían cortado la garganta, pero el corte era tan profundo que casi lo decapitaron. Su reloj y su dinero todavía estaban en su persona, lo que descarta la posibilidad de que el motivo principal fuera el robo. Después de 32 años, este misterio sigue sin resolverse. El 25 de febrero de 1957, se encontró el cuerpo de un niño no identificado en una caja en un vertedero ilegal cerca de Filadelfia, Pensilvania. Se estima que el niño tenía entre 4 y 6 años, pesaba alrededor de 30 libras y medía alrededor de 3 pies y 3 pulgadas. Fue encontrado desnudo pero envuelto en una manta. Su cabello había sido cortado recientemente y su cuerpo había sido lavado recientemente. Había pequeñas cicatrices en su barbilla, ingle y tobillo izquierdo, algunas de las cuales demostraban que se había sometido a un pequeño procedimiento médico.
Fue encontrado con un traumatismo contundente en la cabeza que se determinó como la causa de la muerte y no hubo testigos. El cuerpo fue encontrado por un joven que caminaba por el lote abandonado. Curiosamente, el hombre esperó un día entero antes de contactar a la policía e incluso un segundo hombre había encontrado previamente el cuerpo del niño, pero no se había comunicado con la policía porque no quería involucrarse. Con el clima frío y la llamada telefónica tardía, la policía no pudo estimar con precisión la hora de la muerte del niño. Para identificar al niño, el cuerpo fue guardado en la morgue mientras visitantes de 10 estados diferentes intentaban buscar marcas identificables sin éxito. La policía envió 400.000 volantes del niño a comisarías, oficinas de correos y juzgados de todo el país. Incluso la Asociación Médica Estadounidense envió una descripción del niño, pero no llevó a ninguna parte. La policía comparó las huellas del niño con los hospitales de la zona e incluso tomó huellas dactilares, pero ningún registro mostró que el niño alguna vez existió. En 2016, el Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados publicó una reconstrucción facial forense de la víctima y lo agregó a su base de datos. Lamentablemente, el niño nunca fue identificado y el caso sigue abierto. Siempre pensé que los misteriosos niños verdes de Wall Pit eran interesantes. La leyenda de los niños verdes de Wall Pit trata de dos niños de un color de piel inusual que, según se dice, aparecieron en el pueblo de Wall Pit, en Suffolk, Inglaterra, en algún momento del siglo XII, tal vez durante el reinado del rey Esteban. Los niños, hermano y hermana, tenían una apariencia generalmente normal, excepto por el color verde de su piel. Hablaban en un idioma desconocido y solo comían habas crudas. Con el tiempo, aprendieron a comer otros alimentos y perdieron su color verde, pero el niño estaba enfermo y murió poco después de que bautizaran a su hermana. La niña se adaptó a su nueva vida, pero se la consideraba más bien relajada y desenfrenada en su conducta. 2. Después de que aprendió a hablar inglés, la niña explicó que ella y su hermano habían venido de una tierra donde el sol nunca brillaba. Según una versión de la historia, dijo que todo allí era verde, según otra, dijo que se llamaba Tierra de San Martín. Supongo que los niños sufrían algún tipo de deficiencia nutricional, pero la historia es interesante de cualquier manera. La víctima número 169 del atentado de Oklahoma City. Encontraron una pierna adicional entre los escombros. Las pruebas de ADN mostraron que pertenecía a otra víctima que ya había sido enterrada, pero con la pierna equivocada. La pierna equivocada ya había sido embalsamada, por lo que no pudieron obtener ADN en ese momento. Entonces, ¿a quién pertenecía esta pierna? Todas las demás piernas habían sido contabilizadas como de otras víctimas. No encontraron otras partes del cuerpo y no se había informado de la desaparición de nadie más. No fue hasta 2015 que pudieron obtener ADN de la pierna, pero aún está clasificada como John Doe. Surgieron algunas teorías conspirativas, como la de que tal vez un segundo terrorista quedó atrapado en la explosión, pero aún se desconoce. No sé si esto ya se ha publicado o no. 1986. El niño desaparecido de Somosierra, Juan Pedro Martínez. El padre del niño es camionero. Tiene la misión de llevar un camión con un tanque de ácido sulfúrico desde Cartagena a Bilbao, y lleva a su mujer y a su hijo para hacer un pequeño viaje familiar. Cuando pasan por el puerto de Somosierra, el camión se da cuenta de que conduce de forma errática y luego se estrella. La cabina queda destruida, ambos padres mueren en el accidente, pero el niño aparentemente desaparece de la faz de la tierra. La explicación obvia es que de alguna manera sobrevivió al accidente y se alejó, pero se buscó minuciosamente el área y no se encontró ningún rastro de él. Algunos han planteado la teoría de que el ácido sulfúrico disolvió su cuerpo. Esto tampoco funcionaría, porque se necesitaría más tiempo para disolver un cuerpo y porque habría dejado rastros. También hay algunos detalles inexplicables e inusuales. Andrés era aparentemente un buen conductor y gozaba de buena salud, y el camión no tenía ningún problema. ¿Por qué conducía tan mal, sobre todo por unas montañas con acantilados escarpados, con toda su familia a bordo? El tacómetro del camión registró una serie de arranques y paradas inexplicables que no coincidían con los patrones de tráfico. ¿A qué se debe esto? Se encontraron restos de cocaína, no en la cabina, sino dentro del tanque con el ácido sulfúrico. ¿Por qué? Según informes no verificados,
2 personas llegaron al lugar antes que los servicios de emergencia y sacaron un pequeño paquete de la cabina. ¿Es esto cierto y, de ser así, quiénes eran y qué estaban haciendo? Casi un año después, en 1987, se informó de la presencia en Madrid de un muchacho que coincidía con la descripción de Juan Pedro. Acompañaba a una mujer mayor y le preguntaban por la ubicación de la Embajada de Estados Unidos. ¿Era Juan Pedro y, si era así, con quién estaba y por qué? Probablemente Terence Woods Jr. Era un asistente de producción de 26 años que estaba en una escena en la zona rural de Idaho con su equipo filmando un documental sobre una mina abandonada a fines de 2018. El proyecto estaba programado para completarse a mediados de noviembre, pero le envió un mensaje de texto a su padre temprano en la mañana del 5 de octubre de 2018 diciéndole que regresaría a casa el 10 de octubre, acortando su estadía por semanas. Más tarde ese día, cuando concluyó la filmación del día, se lo vio hablando con uno de los mineros que solía operar la mina cuando Terence dijo que iba a ir al follaje para aliviarse. El gerente de producción pensó que esto era extraño porque aparentemente había estado actuando de manera extraña todo el día, por lo que el gerente de producción fue a verificarlo. Cuando lo hizo, notó que la radio de Terence estaba en el suelo y de repente notó que Terence corría a toda velocidad hacia el bosque por una pequeña cornisa. El gerente trató de perseguirlo, pero lo perdió en el bosque poco después de intentarlo. Regresó con su equipo y alertó a las autoridades, quienes lanzaron una misión SAR a gran escala que no arrojó pistas. Las autoridades se percataron de lo extraño que era que pudiera correr entre tanta vegetación. Nunca más se lo volvió a ver ni se supo de él. Esto ha sido todo por hoy, gente, muchas gracias por ver el vídeo.